¿Cuántas veces hemos confundido el éxito con la verdadera aceptación de uno mismo? A simple vista, parece fácil ver quién se acepta a sí mismo. Las personas seguras de su apariencia, con una vida profesional sólida y una personalidad vibrante suelen representar, para muchos, la imagen de la autoaceptación. Pero, ¿es esta realidad o solo la superficie de algo mucho más complejo? La autoaceptación no es simplemente tener éxito profesional o lograr una apariencia física deseable. Se trata de estar en paz con quien realmente somos, sin que la validación externa o los logros materiales sean el único sustento de nuestro valor personal. Nos encontramos con frecuencia en un mundo de ilusiones, en el que proyectamos imágenes de éxito que quizás no reflejan nuestro estado interno. Las redes sociales, los medios de comunicación, la presión cultural y social a menudo nos empujan a cuidar de nuestra apariencia y a construir una imagen impecable, incluso si ésta no se corresponde con nuestra verdadera esencia. Nos acostumbramos a un teatro de la vida en el que el aplauso y la aprobación son el fin último de nuestras acciones. Y puede suceder, y de hecho sucede mucho, que detrás de una fachada segura y bien lograda, haya una persona que, en lo profundo, no se acepta. La autoaceptación se convierte entonces en un reto doble. Reconocer las máscaras que nos ponemos y atrevernos a quitarlas, incluso si hacerlo significa perder ciertas ilusiones de control. Lo que vemos en el exterior, una vida de aparente éxito, buena elocuencia al hablar, habilidades destacadas en la profesión, no siempre significa que esa persona ha logrado reconciliarse con sus propias sombras y defectos. Para muchas personas, esa proyección externa se convierte en un escudo, en un mecanismo de defensa que dice, mírame, tengo control de mi vida. Y sí, es cierto, el control externo existe, pero eso no garantiza un control interno. Vivimos en una sociedad donde la vulnerabilidad se percibe como debilidad, y donde el éxito se mide en términos de logros tangibles. No es fácil ser honestos con nosotros mismos, porque somos más críticos con nuestra vida interna que con la de los demás, y la autoaceptación requiere un trabajo profundo de honestidad y compasión. En un esfuerzo por proyectar fortaleza, tendemos a querer que otros nos admiren para compensar las dudas internas que evitamos enfrentar, como si el reflejo de su aprobación fuera suficiente para llenar ese vacío que sentimos. La vulnerabilidad es un concepto que suele percibirse de manera negativa, como si fuera sinónimo de debilidad. No obstante, en realidad, ser vulnerable implica ser valiente. Es abrirse a mostrar lo que somos, sin temer ser juzgados o rechazados. Para aceptarnos verdaderamente, debemos aprender a sentirnos cómodos con esta vulnerabilidad. Necesitamos ser capaces de mostrarnos tal y como somos, de compartir nuestras dudas y miedos sin sentir vergüenza. La autoaceptación significa también aceptar nuestros aspectos más sensibles, aquellos que a menudo preferimos ocultar tras una máscara de seguridad o éxito. Cuando nos negamos a ser vulnerables, estamos rechazando una parte de nuestra humanidad, lo cual nos distancia de una autoaceptación completa y genuina. En una sociedad que valora la perfección y el éxito, abrirse y mostrarse vulnerable es visto como un acto de valentía. No es fácil renunciar a la máscara y mostrar nuestras inseguridades, pero hacerlo nos permite vivir de manera más auténtica y menos condicionada por la aprobación de los demás. Cuanto más nos esforzamos por ocultar lo que consideramos nuestras debilidades, más distantes nos volvemos de nosotros mismos. La verdadera fortaleza no radica en ocultar nuestras imperfecciones, sino en aceptarlas y reconocer que forman parte de quienes somos. Ser vulnerable nos acerca a otros y a nosotros mismos, y nos permite cultivar una autoaceptación profunda y sincera. Viviendo en Japón y también en un barrio vulnerable en Bogotá, tuve la oportunidad de ver dos realidades opuestas, pero con algo en común, una lección poderosa sobre la verdadera riqueza y la verdadera pobreza. En Japón, la vida es ordenada, limpia, estructurada, una muestra de disciplina y progreso en su máxima expresión. A simple vista, parece un modelo ideal, casi perfecto. Sin embargo, con frecuencia se observa en sus habitantes una profunda tristeza, un vacío que no logra llenarse con bienes materiales, éxito profesional o reconocimiento. La presión por alcanzar estándares extremadamente altos genera un agotamiento emocional que muchas veces deriva en una desconexión interna, un distanciamiento de uno mismo en aras de cumplir con un ideal social. Es una realidad paradójica.
Mientras más se busca la perfección externa, menos espacio queda para la espontaneidad, para el error, para la libertad de simplemente ser. Por otro lado, en Ciudad Bolívar, un barrio considerado de bajos recursos en Bogotá, la gente que conocí ahí tenía una alegría tan genuina que desafiaba la lógica. A pesar de vivir con limitaciones materiales, sus vidas estaban llenas de creatividad, de conexiones humanas profundas y de una energía contagiosa. Era una demostración de que la riqueza va mucho más allá de los bienes que poseemos. La falta de recursos en estos contextos despierta una creatividad insólita y una capacidad de adaptación que, en muchos casos, vale más que cualquier bien material. Estas personas encuentran en sus relaciones, en sus comunidades y en su ingenio diario la verdadera satisfacción, una riqueza que no se mide en términos de acumulación, sino de experiencia y conexión humana. Aprender a ver la pobreza y la riqueza desde un ángulo menos superficial es clave para entendernos a nosotros mismos y comprender que, a veces, lo que pensamos que necesitamos no es lo que realmente nos hará felices. Uno de los grandes termómetros para saber si realmente nos aceptamos a nosotros mismos es observar la empatía que sentimos hacia los demás. La empatía es un reflejo del estado de nuestra relación con nosotros mismos. Si estamos constantemente en conflicto, si vemos a los demás como amenazas o rivales, probablemente ese conflicto también existe en nuestro interior. ¿Cuántas veces no hemos sentido que el mundo está en nuestra contra? Que la vida nos pone obstáculos tras obstáculos, y que todos parecen llevarnos la contraria. Pero, cuando eso sucede, tal vez el problema no está afuera, sino adentro. Aprender a mirar hacia nuestro interior con la misma empatía con la que intentamos mirar hacia afuera es un acto de valentía. Es reconocer que, muchas veces, los juicios que hacemos sobre otros reflejan miedos o inseguridades no resueltas en nosotros mismos. La autoaceptación requiere también reconocer que compararnos con los demás es una trampa constante. Vivimos en un mundo que, por medio de las redes sociales y los medios de comunicación, nos empuja a compararnos y a evaluar nuestra valía en función de los estándares de éxito de otras personas. Cada vez que nos vemos tentados a mirar hacia el exterior para medir nuestro propio éxito o valor, estamos alejándonos de la autoaceptación. La comparación nos lleva a una insatisfacción continua, nos hace sentir que nunca somos lo suficientemente buenos, porque siempre habrá alguien que aparentemente sea mejor. La clave para liberarnos de esta trampa radica en recordar que cada persona tiene un camino único, con sus propias experiencias, talentos y dificultades. La autoaceptación no significa resignarse a las limitaciones, sino entender que nuestro valor no depende de cómo nos comparemos con los demás. Aceptar nuestra propia esencia y vivir de acuerdo con nuestros valores es el siguiente paso en la autoaceptación. Cuando nos aceptamos, dejamos de vivir para cumplir con las expectativas de otros y comenzamos a tomar decisiones que reflejan nuestra verdadera esencia. La autenticidad y la autoaceptación son dos caras de la misma moneda. Sin una autoaceptación genuina, nuestra vida se convierte en una actuación, en una búsqueda constante de la aprobación externa. La autenticidad, en cambio, nos permite expresar nuestros pensamientos y sentimientos libremente, sin miedo a ser juzgados. Es un acto de liberación y de amor propio. Vivir auténticamente es elegir una vida que refleje quiénes somos, en lugar de adaptarnos a un molde que otros nos han impuesto. Al ser auténticos, atraemos relaciones y experiencias que realmente resuenan con nosotros, creando una vida mucho más satisfactoria y plena. Uno de los grandes termómetros para saber si realmente nos aceptamos a nosotros mismos es observar la empatía que sentimos hacia los demás. La empatía es un reflejo del estado de nuestra relación con nosotros mismos. Si estamos constantemente en conflicto, si vemos a los demás como amenazas o rivales, probablemente ese conflicto también existe en nuestro interior. ¿Cuántas veces no hemos sentido que el mundo está en nuestra contra? Que la vida nos pone obstáculos tras obstáculos, y que todos parecen llevarnos la contraria. Pero, cuando eso sucede, tal vez el problema no está afuera, sino adentro. Aprender a mirar hacia nuestro interior con la misma empatía con la que intentamos mirar hacia afuera es un acto de valentía. Es reconocer que, muchas veces, los juicios que hacemos sobre otros reflejan miedos o inseguridades no resueltas en nosotros mismos. Aceptar la complejidad de nuestra propia humanidad, con sus altos y bajos,
con sus contradicciones y dilemas, nos permite conectar desde un lugar más genuino. La autoaceptación es un proceso, un camino que nunca termina, porque siempre estamos en constante cambio. Nos invita a mirarnos con compasión y a ver en nuestras propias experiencias, incluso en las más difíciles, una oportunidad de crecimiento. Cuando finalmente dejamos de buscar la perfección y aceptamos la belleza de ser humanos, con todo lo que eso implica, comenzamos a vivir una vida mucho más auténtica, una vida donde el éxito ya no depende de la validación externa, sino de la paz interna que solo logramos al aceptar, finalmente, quienes somos. La autoaceptación va mucho más allá de simplemente aceptarnos de forma superficial o de tolerar nuestras características menos favorecedoras. Implica una comprensión profunda de nuestra esencia, de lo que nos impulsa, de lo que nos duele y de lo que nos hace felices. Requiere un nivel de autoconocimiento que pocos alcanzan, ya que en muchos casos el dolor de enfrentar nuestros aspectos menos deseables es tan grande que preferimos ignorarlos, dejarlos ocultos bajo la superficie. Pero la verdadera autoaceptación implica un trabajo de introspección, un esfuerzo por entendernos, por descubrirnos y por reconciliarnos con esas partes de nosotros mismos que, en ocasiones, preferiríamos no ver. La empatía es un reflejo de una paz interior. Cuando logramos convivir en armonía con quienes somos, aceptando nuestras fortalezas y nuestras debilidades, podemos ver a los demás sin miedo, sin juicio y con una genuina comprensión. Esta armonía con nuestro ser nos abre las puertas a un estado en el que no necesitamos validar nuestras acciones en comparación con otros, sino en nuestra propia coherencia interna. Si percibimos que todo el mundo parece estar en contravía, quizá la percepción errónea esté en nosotros mismos. Reconocer esto no es sencillo, pero constituye el primer paso hacia la reconciliación interior, hacia aceptar nuestras imperfecciones sin intentar ocultarlas o negarlas. Dentro de cada uno de nosotros habita una voz que se encarga de evaluar cada acción, de analizar cada palabra y de juzgar cada pensamiento. Esta voz es crítica, a menudo implacable, y puede llegar a instalar en nosotros una duda constante sobre nuestra propia valía, generándonos una sensación de insuficiencia. Pero esta voz no apareció espontáneamente. Es el producto de años de condicionamientos, de mensajes externos que recibimos desde la niñez y de la manera en que aprendimos a vernos y tratarnos. A pesar de que parezca imposible escapar de sus juicios, esta voz crítica no tiene por qué definirnos. Podemos enseñarle, como a un niño rebelde, a hablarnos con amabilidad, a tratarnos con compasión y a dejarnos ser sin la presión incesante de alcanzar un ideal de perfección que, en realidad, no existe. La cultura y la educación en la mayoría de las sociedades promueven un modelo de excelencia, de ser mejores, de competir y de buscar un yo ideal que en muchos casos está alejado de nuestro yo real. Esta idea de un yo ideal es una construcción externa, creada a partir de expectativas ajenas, de los ideales que nos han transmitido desde la infancia y de las comparaciones inevitables que hacemos al vivir en sociedad. Nos enseñan que debemos ser de una determinada manera para ser aceptados, y esta búsqueda de perfección acaba siendo el origen de la voz crítica interna. Así, esta voz se convierte en el eco de las expectativas de otros, de sus juicios y opiniones, repitiendo como un mantra que no somos suficientes. Una práctica útil para este proceso es poner en palabras lo que esa voz crítica nos dice, dejando plasmados en papel esos pensamientos recurrentes de autojuicio. Al hacerlo, nos brindamos la oportunidad de observarlos desde una perspectiva diferente, de tomar distancia y, con el tiempo, de cuestionar su veracidad. Es un ejercicio de confrontación, pero también de transformación. No se trata de silenciar esa voz ni de ignorarla, sino de moldearla, de enseñarle a ser una compañera más amable, una guía que nos impulse sin lastimarnos. Transformar nuestra conversación interna no solo es fundamental para construir una relación más saludable con nosotros mismos, sino que también nos permite ser más comprensivos y menos críticos hacia los demás, desarrollando una empatía que nace de la autoaceptación y del autoconocimiento. La sociedad actual, influenciada en gran medida por las redes sociales y los medios de comunicación, nos empuja continuamente a compararnos con los demás. Vivimos inmersos en un mundo de apariencias donde se valoran los logros materiales, la belleza física y el éxito externo. Las redes sociales, por ejemplo, han creado un escenario en el que todos proyectan sus mejores momentos, sus éxitos y sus logros,
dando la ilusión de que la vida de los demás es perfecta, mientras que la nuestra parece llena de dificultades y carencias. Esta comparación constante nos lleva a cuestionar nuestra propia suficiencia, a sentir que no somos tan exitosos, tan atractivos o tan felices como los demás. Sin embargo, esta percepción es solo una ilusión, una distorsión de la realidad que nos aleja de nuestra verdadera esencia. Cuando nos miramos a través del filtro de otra persona, es como si nos colocáramos lentes ajenos que distorsionan nuestra visión de lo que realmente somos y de lo que verdaderamente importa. La autoaceptación implica abandonar esta trampa de la comparación y centrarnos en nuestro propio camino, en nuestros propios logros y en nuestro propio crecimiento. Cada uno de nosotros es un ser único, con talentos, virtudes y características que nos hacen diferentes y especiales. La autoaceptación es, entonces, un acto de amor propio que no implica resignarnos a nuestras limitaciones ni dejar de crecer, sino reconocer que nuestro valor reside en nuestra esencia y no en la opinión o comparación con otros. Es un proceso de liberación, de quitar las etiquetas y los moldes impuestos para descubrir nuestro verdadero potencial y aprender a apreciarlo. Aceptarnos nos permite vivir con autenticidad y liberarnos de la necesidad de encajar en estereotipos que nunca fueron hechos para nosotros. Este proceso de autoaceptación también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones con los demás. Cuando dejamos de compararnos y de buscar la aprobación externa, nos volvemos personas más auténticas y seguras de nosotros mismos. La autenticidad atrae a las personas adecuadas a nuestras vidas, personas que nos aceptan y valoran por quienes somos realmente, y no por la imagen que proyectamos. Al aceptarnos a nosotros mismos, desarrollamos una capacidad de empatía hacia los demás, una comprensión de que todos están librando sus propias batallas y enfrentando sus propios miedos. La empatía es un reflejo de nuestra paz interior. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, podemos ver a los demás sin miedo, sin juicio y con una genuina comprensión. En esta reflexión sobre la autoaceptación, llegamos a una conclusión importante. El equilibrio es la clave. Podemos imaginar nuestra vida como un trompo que gira, ese juguete que se mantiene en pie y en movimiento gracias a un balance preciso. Para que el trompo se mantenga en equilibrio, necesita de un impulso inicial, una fuerza que lo haga girar, pero una vez en movimiento, su objetivo es encontrar estabilidad. Así también es nuestra vida. Necesitamos de metas, de sueños, de un propósito que nos impulse hacia adelante, pero también debemos aprender a soltar la presión excesiva que puede desestabilizarnos y hacernos perder el rumbo. El amor propio no debe confundirse con el egoísmo ni con una complacencia que impida el crecimiento. Es encontrar ese punto medio en el que nos tratamos con respeto y con cariño, donde buscamos mejorar sin castigarnos, donde comprendemos que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos. La verdadera plenitud no consiste en la ausencia de dificultades o en alcanzar una imagen ideal. Reside en nuestra capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con gratitud y de aprender de cada experiencia, aceptando que nuestras imperfecciones no disminuyen nuestro valor, sino que nos hacen humanos y auténticos. Al final, el verdadero éxito es esa paz que surge al saber que somos suficientes, tal y como somos. Aceptar la complejidad de nuestra humanidad no significa que debamos conformarnos con nuestras debilidades o defectos, sino reconocer que estos forman parte de quienes somos y que tenemos el poder de trabajar en ellos y transformarlos si así lo deseamos. La autoaceptación es un acto de responsabilidad hacia nosotros mismos, un compromiso con nuestro propio crecimiento personal. Significa dejar de esperar que otros nos digan quiénes deberíamos ser y empezar a definirlo nosotros mismos. Significa también asumir la responsabilidad de nuestra felicidad y de nuestras decisiones, sin culpar a los demás o a las circunstancias externas. A lo largo de la vida, siempre habrá momentos de duda, de inseguridad y de miedo. Estos momentos forman parte de nuestra naturaleza humana, y es precisamente en esos momentos cuando la autoaceptación se vuelve más importante. Cuando somos capaces de aceptar nuestros miedos y nuestras dudas, dejamos de verlos como enemigos y empezamos a verlos como maestros, como oportunidades para aprender y crecer. La autoaceptación nos permite enfrentar nuestros propios miedos con valentía, sin sentirnos avergonzados o culpables por sentirlos. Nos permite reconocer que, aunque no seamos perfectos, somos dignos de amor, respeto y comprensión, tanto por parte de los demás como de nosotros mismos.
En última instancia, la autoaceptación es un acto de amor propio, un compromiso con nuestro bienestar y nuestra felicidad. Es un proceso que nunca termina, porque siempre estaremos cambiando y creciendo, enfrentando nuevos desafíos y aprendiendo nuevas lecciones. La autoaceptación es una elección diaria, una decisión de mirarnos al espejo y decirnos a nosotros mismos, eres suficiente tal y como eres. Es una decisión de amarnos a nosotros mismos, de respetarnos y de valorarnos, independientemente de lo que piensen los demás. Así, la verdadera autoaceptación nos lleva a una paz interna profunda, una paz que no depende de las circunstancias externas ni de la aprobación de los demás. Nos permite vivir una vida plena y auténtica, una vida en la que no necesitamos buscar constantemente la validación externa para sentirnos valiosos. Nos permite liberarnos de la trampa de la comparación y centrarnos en nuestro propio camino, en nuestras propias metas y en nuestro propio crecimiento. Nos permite ser quienes realmente somos, sin miedo, sin juicio y con una genuina aceptación de nuestra humanidad. En este viaje hacia la autoaceptación, descubrimos que somos mucho más que nuestras imperfecciones y defectos. Descubrimos que dentro de cada uno de nosotros hay una esencia única y valiosa, una luz que brilla más allá de nuestras inseguridades y miedos. La autoaceptación nos permite reconectar con esa esencia, con esa luz, y vivir una vida que realmente refleje quiénes somos.